Por favor, cásese con mi madre, señor. Estamos muy solos, rogó el pequeño en la herrería. Y la respuesta del herrero viudo, en ese momento transformó irremediablemente el destino que les aguardaba a todos. Antes de seguir, dinos desde qué lugar nos acompañas. El viento helado de Wyoming se colaba como dagas de hielo entre las rendijas de las tablas mal colocadas del corral ganadero. Clara Jennings se ajustó su desgastado chal alrededor del cuello mientras sentía cómo el frío penetraba hasta lo más profundo de sus huesos, mientras aguardaba junto a la valla. Sus dedos entumecidos por el gélido amanecer sujetaban una pequeña bolsa de tela que guardaba sus últimas ilusiones, 3 pañuelos con delicados bordados y un par de calcetines de lana que había terminado la noche anterior bajo la tenue luz de las velas. Señora Jennings la sobresaltó la voz ronca de Jake Morrison. El capataz del corral surgió entre las sombras, sus pesadas botas crujiendo sobre la nieve congelada. «Señor Morrison». Clara irguió su postura, esforzándose por mantener su dignidad, mientras su estómago rugía de hambre. «He traído algunas piezas nuevas como habíamos acordado». Jake miró la bolsa sin mostrar interés, sus ojos ya desviándose hacia los vaqueros que preparaban el ganado para la jornada. «Lo lamento, señora. Esta semana no necesitamos nada. Los muchachos llevan usando la misma ropa por meses. No hay dinero para extras». «¿Extras?». Clara sintió que las palabras se clavaban en su corazón como agujas. Los calcetines que había cosido hasta que sus dedos sangraron los bordados que había realizado cuando debería estar descansando. «Extras. Pero usted dijo la semana pasada, me aseguró que podría necesitar...». «Las cosas cambian». Jake se marchó visiblemente incómodo. «Tal vez el mes próximo». Clara quedó inmóvil junto a la valla observando cómo su última esperanza se desvanecía con los pesados pasos del capataz. El mes próximo podría ser demasiado tarde. El mes siguiente Sam y Mary podrían encontrarse en el orfanato de Cheyenne, y ella no se atrevía a imaginar qué sería de su vida entonces. Los golpes rítmicos del martillo resonaban desde la herrería al otro lado de la calle principal. Thomas Holt. Incluso a la distancia, Clara distinguía la figura robusta del herrero trabajando en su forja, con las chispas danzando como estrellas fugaces en la luz tenue del amanecer. Era un hombre reservado que contestaba con gruñidos cuando los vecinos intentaban conversar, como si cargara sobre sus hombros fornidos un peso invisible que lo mantenía alejado del mundo, un peso que Clara comprendía demasiado bien. Mamá, la voz aguda de Sam, interrumpió sus reflexiones melancólicas. Su pequeño de 8 años venía corriendo por el camino embarrado con su hermanita Mary, agarrada de su mano. Los 2 niños vestían los abrigos que Clara había zurcido tantas veces que parecían más un mosaico de telas que prendas normales. «¿Encontraste trabajo, mamá Sam?». Se detuvo ante ella con las mejillas enrojecidas por el frío y los ojos brillantes de ilusión. Clara contempló los rostros esperanzados de sus hijos y sintió que algo se rompía dentro de ella. Durante 2 años había conseguido mantener las apariencias, encontrar la manera de estirar cada moneda, de hacer que cada migaja durara un día más. Pero ahora, con el invierno más cruel en 10 años, y las deudas acumulándose como la nieve en los tejados, se estaban agotando sus milagros. «Hoy no, mi amor». Las palabras salieron como un murmullo áspero. «Pero mañana probaremos en otro sitio». Mary, que apenas había pronunciado palabra desde que perdieron a su padre, se acercó más a Clara y hundió su rostro en el abrigo de su madre. Clara percibió los pequeños temblores que recorrían el cuerpo de su hija, y se preguntó si eran por el frío o por algo más profundo. «Mamá, tengo hambre». La confesión de Sam fue tan simple, tan directa, que Clara tuvo que morderse el labio para contener las lágrimas. «Lo sé, mi amor, lo sé». Pero saberlo no llenaba estómagos vacíos. Saber no saldaba las deudas que se amontonaban como nubarrones amenazantes en el horizonte. Saber no impediría que el reverendo Tabor se presentara en su puerta con su sonrisa condescendiente y sus veladas amenazas sobre el bienestar de los pequeños. Los golpes del martillo habían cesado. Clara alzó la mirada y observó que Thomas Holt había emergido de su herrería, limpiándose las manos con un trapo ennegrecido por el hollín. Era un hombre imponente de complexión robusta,
con una cabellera oscura que comenzaba a platearse en las sienes. Sus ojos, cuando eventualmente se cruzaban con los de otros habitantes del pueblo, eran como acero templado severos gélidos, pero con una hondura que insinuaba fuegos que alguna vez ardieron y se extinguieron. Sin meditarlo, Clara empezó a avanzar hacia él con Sam y Mary pisándole los talones. Carecía de un plan, de alguna idea sobre qué decirle al herrero solitario. Solo sabía que no podía volver a su hogar vacío con las manos vacías otra vez. Thomas Holt levantó la vista cuando se aproximaron. Sus miradas se encontraron durante un instante que pareció estirarse como melaza caliente, y ella percibió algo en sus ojos que la desconcertó. Un entendimiento, como si él también cargara un peso semejante. Señor Holt. Clara se aclaró la garganta buscando las palabras precisas. Me preguntaba si acaso necesita algún trabajo de costura, remiendos, bordados, cualquier cosa. Thomas la examinó en silencio, su mirada recorriendo desde su rostro agotado hasta los niños que se aferraban a su falda. Clara sintió el rubor ascender por sus mejillas bajo su escrutinio, consciente de lo desesperada que debía parecer. No necesito nada. Su voz era grave, áspera por el desuso y el humo de la fragua. Clara asintió conteniendo la decepción que amenazaba con ahogarla. Se había mentalizado para esto, pero aún dolía. Por supuesto, gracias por su tiempo. Se giró para marcharse, pero Sam permaneció inmóvil. El pequeño se quedó plantado frente al herrero, observándolo con esa intensidad perturbadora que solo los niños podían lograr. Sam, el nombre, resonó. Clara extendió su mano temblorosa hacia su hijo, pero él la ignoró dando un paso decidido hacia Thomas Holt. La fragua ardía intensamente detrás del herrero, creando un halo dorado que enmarcaba su silueta majestuosa. Señor. La voz de Sam surgió firme sin el temblor que Clara temía escuchar. ¿Vive usted en soledad? Thomas arrugó el entrecejo, visiblemente confundido por la audaz pregunta del pequeño. ¿Qué? Está solo aquí, Sam insistió, haciendo caso omiso al tirón desesperado de Clara en su manga. Sam, deja de molestar al señor Holt. Clara se disculpó sintiendo las miradas inquisitivas de los transeúntes matutinos sobre ellos. No, déjelo continuar. ¿Por qué preguntas, Thomas? Intervino, su atención completamente capturada por el niño. Sam tragó saliva y Clara observó cómo la determinación se cristalizaba en su rostro infantil. Era la misma expresión que había mostrado aquel día cuando decidió arreglar el hueco del tejado de su cabaña, trepando peligrosamente con tablas que superaban su propio peso. Porque nosotros también estamos solos. Sam alzó el mentón, su voz cobrando fuerza. Y aunque mi mamá trabaja sin descanso, seguimos pasando hambre. Y el frío se cuela en nuestra casa, y la escucho sollozar cuando cree que dormimos. Sam, el nombre, escapó de Clara como un lamento sofocado, pero su hijo continuó. Los vecinos comenzaban a detenerse fingiendo interés en las cerraduras expuestas o ajustando sus monturas, pero Clara sentía sus oídos atentos, sus miradas curiosas. Y el reverendo amenaza con separarnos, si mamá no puede cuidarnos bien. La voz de Sam se quebró levemente. Pero no quiero irme. Quiero permanecer con mamá. Thomas quedó paralizado, como si las palabras del niño lo hubieran clavado al suelo. Su rostro, habitualmente impasible, revelaba una emoción que Clara no lograba descifrar. Angustia. Asombro. Temor. Sam, por favor. Clara posó su mano sobre el hombro de su pequeño, percibiendo cómo los murmullos empezaban a arremolinarse a su alrededor, como hojas danzantes en la brisa. Pero Sam avanzó otro paso, tanto que necesitó echar su cabeza hacia atrás para encontrarse con la mirada de Thomas. Por favor, señor. Las palabras brotaron como un torrente impetuoso, como si Sam las hubiera estado atesorando durante eternidades hasta encontrar el valor para liberarlas. Por favor, cásese con mi mamá. Nosotros vivimos en soledad y usted parece compartir la misma suerte. Y mi mamá es experta en la cocina, la costura y los cuidados. Y yo puedo esforzarme sin descanso. Y Mary es una niña tranquila y dulce. Y le aseguro que no causaríamos ninguna molestia, se lo juro. El silencio que descendió fue tan absoluto que Clara podía distinguir el susurro del viento entre las construcciones,
el lejano crujir de la madera en la herrería, el palpitar desbocado de su corazón. Thomas Holt había perdido el color bajo su piel curtida, sus manos robustas inmóviles a sus costados. Sam Clara musitó avergonzada más allá de cualquier explicación. Los susurros a su alrededor se habían transformado en comentarios evidentes. Identificó el tono agudo de la señora Calloway, seguramente saboreando este nuevo cotilleo para compartir. El señor Patterson, propietario del almacén general, sacudía la cabeza con reprobación. Varios vaqueros cerca del corral habían interrumpido sus labores para contemplar la escena. Thomas retrocedió como si las palabras de Sam fueran una fuerza tangible que lo empujara. Su semblante se había tornado hermético, toda expresión desvanecida tras una muralla impenetrable. Esto no es... Intentó articular, pero las palabras se desvanecieron. Se giró abruptamente hacia su herrería. Luego se detuvo como si hubiera perdido el rumbo. «Lo lamento». Clara recuperó su voz, aunque emergió entrecortada. «Lo lamento profundamente, señor Holt». Sam no deseaba. Él no comprendía. Pero Thomas ya se alejaba con pasos apresurados, sus largas zancadas llevándolo de regreso al refugio de su herrería. Clara observó cómo sus músculos se tensaban bajo la camisa, cómo sus puños se cerraban con fuerza a sus costados, y sintió una oleada de vergüenza tan abrumadora que le revolvió el estómago. «Mamá». La dulce voz de Mary la arrancó de su estado de shock. «¿Hice algo malo?» «No, mi amor». Clara se inclinó y tomó las manos de sus pequeños, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «No hiciste nada incorrecto». Sin embargo, mientras caminaba de vuelta a su modesta y gélida cabaña, en los límites del pueblo, escuchando los murmullos que los perseguían como aves carroñeras, Clara comprendió que todo había cambiado. Sam había dado voz a su desesperación, había expuesto su vulnerabilidad ante toda la comunidad. Y Thomas Holt había huido como si lo persiguieran los demonios del pasado. Esa noche, después de que los niños finalmente sucumbieran al sueño, en la única cama que los tres compartían, Clara se acomodó junto al metanfetamina escarchado y contempló las luces titilantes del pueblo. En algún rincón de aquella oscuridad, Thomas Holt permanecía solitario en su herrería, probablemente martillando el metal hasta altas horas para acallar sus pensamientos. Y en algún lugar la señora Calloway estaría difundiendo la historia del ruego de Sam a cualquier alma dispuesta a escuchar. Para el amanecer, todo el territorio sabría que Clara Jennings era tan desesperada que había permitido que su hijo de 8 años suplicara por un esposo en su nombre. Clara apoyó su frente contra el vidrio helado y por fin dejó fluir sus lágrimas. Porque sin importar cuán humillante hubiera sido la jornada, cuántos chismes provocara la súplica de Sam, él tenía la razón. Estaban solos, terriblemente solos. Y si no encontraba una solución pronto, perdería a los únicos seres que le quedaban por amar. El viento rugió alrededor de la cabaña, colándose por cada rendija y grieta, recordándole que el invierno estaba lejos de concluir. Y Clara Jennings, una mujer viuda y madre que ahora se había convertido en el centro de todos los comentarios del pueblo, se envolvió en su desgastado chal, mientras se preparaba para enfrentar las consecuencias de la valiente súplica de su pequeño. Esta historia nos ha llevado tiempo prepararla y narrarla, así que si estás disfrutándola, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, significa muchísimo para nosotros. Ahora continuemos con el relato. El alba llegó demasiado temprano, trayendo consigo el murmullo de voces que se colaban a través de las delgadas paredes de la cabaña. Clara despertó con el cuerpo entumecido por haber pasado la noche en la silla junto a la ventana, su chal todavía firmemente envuelto alrededor de sus hombros. Por un breve instante olvidó los acontecimientos del día anterior. Pero entonces los recuerdos la golpearon como una avalancha y el peso de la vergüenza se instaló en su pecho como una roca pesada. Sam y Mary continuaban dormidos, sus pequeños cuerpos acurrucados, bajo la gastada manta que Clara había tejido durante su primer invierno como viuda. Sus rostros serenos en el sueño reflejaban toda la inocencia y juventud de sus años. Sam tenía una mancha de tierra en la mejilla que ella no había notado la noche anterior,
y Mary abrazaba el caballito de madera que su padre había tallado antes de partir. El estómago de Clara se retorció no solo por el hambre, sino por la terrible certeza de que las palabras de Sam el día anterior habían marcado su destino. Ya no era simplemente una viuda que luchaba en silencio, ahora era un espectáculo público, una mujer tan desesperada que su propio hijo había tenido que suplicar por un marido. Los murmullos afuera se intensificaron. Clara se acercó sigilosamente a la ventana y observó a la señora Patterson y la señora Williams paradas junto a su maltrecha cerca, sus cabezas juntas, en evidente conspiración. Cuando la señora Patterson la detectó en la ventana, tocó el brazo de su compañera, y ambas se alejaron apresuradamente, pero no antes de que Clara alcanzara a escuchar las palabras vergonzoso y esos pobres niños. Un golpe contundente en la puerta sobresaltó a Clara. Por un instante de terror, imaginó que podría ser Thomas Holt, buscando confrontarla sobre el incidente del día anterior, pero al abrir la puerta se encontró frente a frente con el reverendo Josiah Tabor, cuyo semblante austero quedaba enmarcado por el rígido cuello negro de su atuendo eclesiástico. Señora Jennings pronunció con esa voz resonante que empleaba desde el púlpito, calculada para que cada palabra transmitiera el peso de la autoridad divina. Necesitamos conversar. Clara se tensó, pero abrió más la puerta. Por supuesto, reverendo. Desea pasar, eso no sería lo más adecuado. Su mirada penetró más allá de ella, hacia la penumbra del interior de la cabaña. Lo que debo comunicarle es mejor tratarlo aquí. Los pequeños comenzaron a agitarse en la cama despertados por el diálogo. Clara salió y cerró la puerta con delicadeza tras ella, ajustando su chal más firmemente alrededor de sus hombros. La brisa matinal era tan gélida que su respiración formaba pequeñas volutas, pero el reverendo Tabor parecía impermeable al frío, su postura tan rígida e inflexible como una barra de hierro. He sido informado de los acontecimientos de ayer. Comenzó sin rodeos. El espectáculo que permitió que su hijo protagonizara en la calle principal. Sam es apenas un niño. Clara alzó el mentón encontrando un destello de rebeldía en su interior. No comprendía lo que estaba haciendo. No, las cejas del reverendo se arquearon. Me pareció que lo entendía perfectamente. Un niño hambriento, desesperado por una figura paterna. Un niño que evidencia el fracaso de su madre para cumplir sus obligaciones más elementales. Las palabras impactaron a Clara como golpes físicos. Estoy haciendo todo lo posible. Lo está. El reverendo se aproximó un paso más, y Clara percibió el aroma a bergamota de su cabello, el intenso almidón de su camisa. Señora Jennings, he sido paciente con su situación. He esperado que encontrara una solución apropiada a su circunstancia, pero este último incidente demuestra que ha perdido totalmente el control. Control. La palabra emergió más aguda de lo que Clara pretendía. Un niño con una educación apropiada jamás se comportaría de manera tan vergonzosa. Un niño que comprende su posición nunca abordaría a un caballero respetable con semejante proposición. Clara sintió el rubor ascender por sus mejillas. Mi hijo observó el sufrimiento de su familia e intentó ayudar de la única forma que conocía. Si eso resulta vergonzoso, quizás el problema no radica en él, sino en una sociedad que permite que los niños padezcan hambre, mientras los adultos preservan su dignidad intacta. El reverendo Tabor se irguió, evidentemente poco habituado a ser cuestionado, especialmente por una mujer en condiciones tan vulnerables. Su comportamiento, señora Jennings, solo ratifica mis sospechas. No está proporcionando a estos niños la orientación moral que requieren. Es incapaz de alimentarlos, vestirlos adecuadamente o mantener un hogar digno. Estoy esforzándome al máximo. Su máximo esfuerzo resulta insuficiente. Su tono se tornó más severo. Y ahora, tras el incidente de ayer, toda la comunidad es testigo. ¿Cree que los miembros honorables de esta congregación permitirán que sus hijos sean influenciados por niños criados sin la disciplina necesaria? El verdadero significado de sus palabras se hizo evidente, y Clara sintió un escalofrío en su interior. ¿Qué está insinuando? Estoy señalando que esta situación se ha vuelto insostenible.
El reverendo ajustó sus guantes negros, un gesto que Clara había presenciado innumerables veces, cuando se preparaba para emitir un juicio particularmente severo desde el púlpito. Como guía moral de esta comunidad, tengo la obligación de velar por el bienestar de todos los niños, no solo de aquellos cuyos padres pueden proveer adecuadamente. Son mis hijos. Las palabras brotaron como un rugido contenido. Son hijos del Señor que merecen más de lo que usted puede ofrecerles en sus circunstancias actuales. El reverendo hizo una pausa permitiendo que el peso de sus palabras calara hondo. No obstante, no soy un hombre despiadado. Comprendo que las circunstancias pueden transformar a una persona, especialmente a una mujer que debe enfrentar el mundo en soledad. Clara aguardó sintiéndose al borde de un abismo. Si lograra encontrar un esposo apropiado, un hombre capaz de proporcionar tanto estabilidad económica como moral, entonces naturalmente no habría motivo para contemplar alternativas respecto a los niños. ¿Un esposo apropiado? Clara repitió con voz apenas audible. Una persona respetada en la comunidad, alguien con recursos suficientes, un individuo que comprenda la relevancia de la disciplina y la formación religiosa adecuada. Los ojos del reverendo se estrecharon sutilmente. Por supuesto, después del incidente de ayer, hallar a semejante caballero podría resultar bastante complicado. La insinuación hiriente fue como una bofetada, pero Clara se mantuvo firme. Y si no consigo un esposo que satisfaga sus expectativas, entonces me veré obligada a contactar a las autoridades en Cheyenne. Existe una institución allí administrada eficientemente, donde los niños pueden recibir educación apropiada, alimentación regular y orientación moral permanente. Será doloroso para usted sin duda, pero en ocasiones los sacrificios son necesarios por un bien superior. Las palabras atravesaron a Clara como dagas afiladas. El orfanato. Había escuchado sobre él una construcción austera y gris, donde los niños eran identificados por números, en lugar de nombres, donde las cartas familiares eran censuradas o directamente prohibidas. ¿Cuánto tiempo? Su voz sonaba extraña como si proviniera de lejos. Disculpe. ¿Cuánto tiempo dispongo para encontrar este esposo adecuado? El reverendo meditó inclinando la cabeza como si consultara con una autoridad divina. Considerando que nos encontramos en tiempo de Adviento, me parece apropiado esperar hasta después de Año Nuevo. Eso le concede aproximadamente 3 semanas. 3 semanas. Clara sintió que sus piernas flaqueaban. Desde luego, prosiguió el reverendo adoptando un tono casi casual. Si el caballero que su hijo abordó ayer estuviera dispuesto a considerar su situación, esto resolvería todos los inconvenientes rápidamente. Thomas Holt, él no está interesado. Los hombres pueden ser persuadidos cuando se les presentan los argumentos adecuados. El señor Holt es un hombre soltero con recursos suficientes. Algo solitario quizás, pero eso podría ser ventajoso en estas circunstancias. Un hombre más sociable podría encontrar la situación delicada. Clara percibió que el reverendo había meditado esto detenidamente, había orquestado esta conversación con precisión. No era una simple advertencia improvisada, sino un plan meticulosamente elaborado. Converse con él, señora Jennings. Ayúdele a comprender que sería un acuerdo ventajoso para todos los implicados. Su sonrisa era tan gélida como el aire del invierno. ¿Qué caballero no se beneficiaría de una esposa que ya ha probado su disposición a complacer? Con estas palabras, el reverendo Tabor giró sobre sus talones y se marchó, sus pasos pausados resonando en el suelo congelado. Clara permaneció inmóvil en su entrada, contemplando su silueta desvanecerse por el camino, sintiéndose como si hubiera sido arrollada por una manada. 3 semanas. El orfanato. Un esposo conveniente. Detrás de ella percibió el eco suave de pisadas pequeñas y la voz adormilada de Sam preguntando: «Mamá». ¿Quién estuvo aquí? Clara cerró los párpados, intentando recomponer los pedazos dispersos de su serenidad. Al voltearse, su sonrisa estaba presente, aunque se sentía tan frágil como metanfetamina a punto de romperse. Nadie relevante, mi amor. Solo el reverendo haciendo su visita de la mañana. Mientras servía los restos de avena para el desayuno de los pequeños, las palabras del reverendo
resonaban en su mente como un requiem incesante. Y en lo más recóndito y sincero de su ser, Clara empezó a considerar si acudir a Thomas Holt no era simplemente su única alternativa, sino su última esperanza. El retumbar de los martillos ya había comenzado desde la herrería, transportado por la brisa matinal como un recordatorio persistente. Thomas Holt permanecía allí laborando en soledad como siempre, ignorando que el destino de una familia completa podría yacer en sus manos encallecidas. Y Clara, tragándose los últimos vestigios de su dignidad, comenzó a preparar lo que podría ser la conversación más crucial de su existencia. El sonido de los martillos se había transformado en el pulso que marcaba los días de Clara desde la visita del reverendo Tabor. Por 3 días había aguardado, había demorado, había inventado pretextos para no dirigirse a la herrería. Había procurado encontrar otras alternativas: costura para las mujeres de los hacendados, lavado de ropa para los vaqueros, incluso asear la cantina después de las noches más bulliciosas. Pero cada puerta se había cerrado delicadamente, aunque con firmeza ante ella. Las palabras no se pronunciaban, pero el mensaje era evidente. Una mujer que había permitido que su hijo causara semejante escándalo no era el tipo de persona con quien la gente respetable deseaba relacionarse. Ahora detenida ante el umbral de la herrería con el corazón palpitando contra su pecho, como un ave prisionera, Clara comprendía que se habían agotado sus alternativas y su tiempo. La luz del atardecer penetraba entre las volutas de humo que emanaban de la fragua, generando una atmósfera casi sobrenatural, que contrastaba notablemente con la esencia mundana y práctica de la labor que se desarrollaba en el interior. Thomas Holt se encontraba de espaldas, su camisa de trabajo empapada en sudor pese al frío decembrino. Sus músculos ondulaban con cada impacto del martillo sobre el yunque, moldeando lo que aparentaba ser una herradura. El compás resultaba hipnotizante, casi meditativo, y Clara se descubrió observando durante varios minutos antes de reunir la valentía necesaria para pronunciar palabra. «Señor Holt», el martillo quedó suspendido a medio golpe. Thomas se irguió pausadamente, pero no se volteó de inmediato. Clara percibió la tensión que recorría sus hombros, el modo en que sus dedos se crisparon alrededor del mango del martillo. «Señora Jennings», su tono era deliberadamente neutro, cuando finalmente se giró para encararla. Sus ojos, del color del hierro que forjaba, la examinaron con una expresión indescifrable. «Lamento si interrumpo su labor. Siempre hay trabajo pendiente». Thomas depositó el martillo sobre el yunque con un sonido metálico. «¿Qué necesita?». La pregunta directa la desarmó. Había ensayado este encuentro innumerables veces en su mente, había preparado palabras medidas y diplomáticas, pero ahora, con el calor de la fragua acariciando su piel y el aroma a metal caliente inundando sus pulmones, toda su preparación se desvaneció. «He venido a disculparme por las palabras de Sam el otro día. No debió ponerlo en semejante situación». Thomas la observó durante un prolongado instante, sus ojos recorriendo su rostro, como si buscara algo específico. El pequeño expresó lo que sentía. No hay nada reprochable en ello, pero la manera en que lo expresó frente a todos hizo que Clara se envolviera más firmemente en su chal, sintiendo el calor del sonrojo ascender por su cuello. No era decoroso. Decoroso. Una sonrisa amarga se dibujó en las comisuras de los labios de Thomas. No hay nada decoroso en un niño hambriento, señora Jennings, ni en una madre que debe decidir entre su dignidad y la supervivencia de sus pequeños. Las palabras la impactaron como un golpe directo al vientre. Clara sintió las lágrimas amenazando con brotar, pero las contuvo con determinación. No había venido en busca de compasión. «No vine por lástima, señor Holt». No. Thomas avanzó un paso y Clara observó las cicatrices que surcaban sus antebrazos, testimonios de años trabajando con metales ardientes y herramientas cortantes. «Entonces, ¿cuál es el motivo de su visita?». La pregunta flotó entre ellos, como el humo de la fragua. Clara se encontró examinando el rostro de Thomas, notando las arrugas junto a sus ojos, producto de años entrecerrándolos para protegerse de las chispas, y el humo, el modo en que su cabello se ondulaba levemente, donde el sudor lo había humedecido. Era un rostro marcado por el sufrimiento. Lo comprendió entonces.
Había algo en su mirada que reconocía una familiaridad con el dolor que aminoraba su soledad. Vine a hacerle una propuesta. Las palabras brotaron impulsivamente más directas de lo previsto. ¿Qué clase de propuesta Clara inspiró profundamente reuniendo fragmentos de valor? Trabajo. Sé cocinar, limpiar, remendar. Puedo ayudar con la contabilidad si tiene registros que mantener. No busco caridad, señor Holt. Solicito la oportunidad de ganarme la vida. Thomas frunció el ceño. Ya le dije que no necesito, pero usted sí necesita. Clara lo interrumpió sorprendiéndose de su propia osadía. Esta herrería está repleta de herramientas que requieren reparación, ropa de trabajo que necesita zurcirse. Su casa señaló hacia la modesta cabaña contigua a la herrería. Es evidente que hace años que no recibe una limpieza adecuada. ¿Me las arreglo por mi cuenta? Ciertamente lo hago, pero subsistir y vivir dignamente son realidades muy distintas. Clara dio un paso al frente percibiendo cómo Thomas se tensaba sutilmente. Podría facilitarle la vida, hacerla más llevadera. Y como compensación, usted me proporcionaría trabajo digno, un medio para mantener a mis pequeños, sin depender de la benevolencia ajena. ¿Y qué dirá la gente del pueblo al ver a una mujer sin marido trabajando tan cerca de un hombre soltero? La pregunta tocaba el núcleo del asunto, y Clara notó el calor subiendo a sus mejillas. La gente siempre encontrará motivos para murmurar. Prefiero que hablen de una mujer que se gana la vida honradamente, no de una que implora caridad. Thomas retrocedió dirigiéndose hacia la entrada de la herrería para contemplar la calle principal. Clara observó la tensión en su porte, sus puños apretados a los costados. ¿Conoce los rumores sobre mí, señora Jennings? No me afecta lo que digan. Se volvió abruptamente, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y aflicción. Debería importarle. Dicen que acabé con la vida de mi familia. Clara sintió que el aire se le congelaba en la garganta. ¿Cómo dice mi esposa? Mi hijo. La voz de Thomas se había tornado áspera, como si cada palabra fuera metanfetamina quebrado. La fiebre se los llevó hace 10 años. Me encontraba lejos trabajando en una hacienda a 2 jornadas de aquí. Cuando volví llevaban 3 días bajo tierra. Lo lamento tanto. Las palabras resultaban insuficientes, pero era todo lo que podía ofrecer. Hay quienes afirman que si hubiera sido mejor esposo, mejor padre, habría estado presente, que de algún modo los habría salvado. Es absurdo. La fiebre no distingue entre amor o presencia. Thomas la observó con una mirada que mezclaba asombro y algo más profundo. Pocas personas comprenden realmente el mundo desde esa perspectiva, y menos aún entienden verdaderamente lo que significa perder a alguien que amas. Se instaló un silencio entre ellos, donde el peso de sus pérdidas compartidas flotaba como una presencia casi palpable. Clara percibió cada sonido a su alrededor. El crepitar constante de la fragua, el murmullo lejano de los carruajes en la calle principal, los latidos de su propio corazón. ¿Por qué yo?, preguntó Thomas finalmente. ¿Por qué no buscar ayuda en otro lugar? Clara había anticipado esta pregunta, pero ahora que surgía descubrió que la sinceridad fluía más naturalmente que las evasivas que había preparado. Porque usted comprende, hizo una pausa organizando sus pensamientos. Y francamente porque mis opciones son limitadas. El reverendo Tabor me ha dado un ultimátum 3 semanas para conseguir un esposo o perderé a mis hijos. Un esposo apropiado según sus palabras exactas. Alguien establecido con recursos suficientes, capaz de proporcionar tanto estabilidad económica como moral. Thomas frunció el ceño y pensó en mí. Pensé en sobrevivir. Clara alzó el mentón sosteniendo su mirada con firmeza. No le estoy pidiendo amor, señor Holt. No pretendo que finja sentimientos inexistentes. Le propongo considerar un acuerdo que podría beneficiarnos mutuamente. Un matrimonio de conveniencia, si así prefiere llamarlo. Me encargaría de su hogar, prepararía sus comidas, atendería sus necesidades. Usted brindaría un techo para mis hijos y el respeto que conlleva portar el apellido de un hombre respetable. Thomas se apartó nuevamente, sus pasos resonando pesadamente en el suelo terroso de la herrería.
Clara observó su lucha interna visible en cada gesto de su rostro. ¿Y si decide que no puede tolerar este arreglo? ¿Y si anhela una esposa verdadera, no solo una ama de casa con un anillo? La pregunta fue como una daga, pero Clara la enfrentó con la misma franqueza que había mostrado hasta ahora. Entonces tendríamos que buscar un nuevo acuerdo, pero mientras tanto ambos sabríamos exactamente nuestra posición. Thomas se detuvo junto al yunque, sus dedos recorriendo el borde metálico como si buscara respuestas en su superficie. ¿Y los pequeños? ¿Qué les explica sobre un matrimonio que es meramente un acuerdo? Les explico que es un nuevo comienzo, que las familias pueden formarse de maneras inesperadas, pero que eso no las hace menos verdaderas. ¿Y usted realmente lo cree? Clara meditó la pregunta pensando en Sam y Mary durmiendo en su cama fría, en las miradas compasivas y despectivas que había estado recibiendo en el pueblo en el tiempo que se agotaba inexorablemente. Creo que la supervivencia nos empuja a veces a considerar posibilidades que jamás hubiéramos imaginado antes. Thomas asintió pausadamente como si aquella respuesta hubiera confirmado sus propias reflexiones. Se irguió mirándola con una expresión que mezclaba determinación y resignación. Le daré mi respuesta mañana. Clara sintió que se aflojaba un nudo en su pecho, una tensión que había estado cargando como un peso invisible. Gracias. No me agradezca todavía. La voz de Thomas sonaba profunda y seria. Si acepto esto será bajo mis condiciones, y estas podrían no ser lo que usted espera. Entiendo. Mientras Clara regresaba a su cabaña, el sol descendía tras las montañas en un espectáculo de oro y carmesí. Experimentó algo que había olvidado hacía meses. Esperanza. Era una esperanza cautelosa, teñida de dudas, pero era tangible. Y por primera vez desde el fallecimiento de su esposo, Clara Jennings, se permitió creer que quizás, solo quizás, había encontrado una forma de mantener unida a su familia. Clara no logró conciliar el sueño esa noche. Permaneció despierta escuchando el viento silbar alrededor de la cabaña, contando las horas hasta que el amanecer trajera la respuesta de Thomas. Cada crujido la sobresaltaba. El sonido de la madera al contraerse, el roce de una rama contra el metanfetamina, el murmullo incesante de sus pensamientos girando en una espiral sin fin. Había sido excesivamente franca, demasiado ansiosa. ¿Acaso había confundido la amabilidad en su mirada con algo más profundo? Cuando el alba comenzó a filtrarse por las cortinas desgastadas, Clara ya estaba en pie vistiendo a los pequeños con su ropa más presentable, aunque remendada. Si Thomas traía buenas noticias, deseaba que Sam y Mary lucieran lo mejor posible. Si la respuesta era negativa, al menos mantendrían su dignidad mientras su mundo se desmoronaba. Sam percibió su inquietud al instante. A sus 8 años, había desarrollado una extraordinaria capacidad para detectar los cambios en el estado de ánimo de su madre como un animalillo que ha aprendido a reconocer las señales de peligro. Mamá. Todo está bien. Clara intentó peinar su cabello rebelde con manos temblorosas. Sí, mi amor. Solo aguardo noticias. Del señor Herrero. Mary susurró desde su rincón en la cama, abrazando su caballo de madera. La intuición de su pequeña de 5 años nunca dejaba de asombrarla. Sí, del señor Holt. Los golpes en la puerta resonaron justo cuando Clara servía los últimos restos de avena en 3 cuencos desportillados. Su mano se congeló sobre la cuchara, su corazón detenido por un instante antes de comenzar a latir desbocadamente. ¿Quién será mamá Sam? Se había puesto rígido con ojos preocupados. No lo sé. Clara se alisó la falda y caminó hacia la puerta a cada paso. Parecía conducirla hacia un veredicto definitivo. Thomas Holt permanecía en el umbral sosteniendo su sombrero ataviado con su traje dominical. La formalidad de su vestimenta hizo que el corazón de Clara diera un vuelco. Un hombre no se engalanaba para rechazar una propuesta. Señora Jennings. Su voz sonó grave, mesurada. ¿Podemos conversar? Por supuesto. Clara salió cerrando la puerta con delicadeza tras ella. La mañana era diáfana y gélida, su respiración dibujando pequeñas volutas de vapor entre ambos. Thomas la observó detenidamente, sus ojos grises, registrando cada detalle, sus dedos entrelazados.
Nerviosamente, la tensión evidente en sus hombros, la manera en que parecía contener el aliento. He analizado su propuesta, comenzó él, con un tono tan medido que Clara no pudo descifrar sus intenciones. Es ciertamente práctica. Clara asintió sin confiar en su capacidad para articular palabras. Pero tengo algunas condiciones, añadió él, y estas palabras fueron como una brisa de alivio que permitió a Clara respirar nuevamente. Por supuesto. Primera, esto es un acuerdo meramente comercial. No debemos pretender que es algo diferente. Usted dispondrá de su propia habitación y sus responsabilidades específicas. Yo tendré las mías. Comprendo. Segunda, los niños son bienvenidos en mi hogar, pero deberán acatar ciertas normas. Mi taller puede resultar peligroso. No podrán jugar allí sin supervisión. Por supuesto que no. Tercera, Thomas hizo una pausa, y Clara notó cómo su expresión se suavizaba ligeramente. Si en algún momento siente que esto no funciona, debe comunicármelo. No hay razón para fingir o sufrir en silencio. Ambos merecemos sinceridad. Clara sintió que algo se aflojaba en su interior, una tensión que no había notado que llevaba. Y si usted decide que no funciona, entonces también lo conversaremos. Thomas recuperó su formalidad anterior. Pero mientras tanto, si acepta mis condiciones, podemos proceder. Las acepto, susurró ella. Thomas asintió secamente. Entonces deberíamos hablar con el reverendo Tabor sobre los preparativos. Cuanto antes mejor dada la urgencia de la situación. 2 días después, Clara se encontraba frente al espejo agrietado de su dormitorio, alisando el único vestido decente que poseía. Era azul marino cortado con severidad pero pulcro, y cuidadosamente remendado. Sus manos temblorosas ajustaban el broche heredado de su madre al cuello, la única pieza de joyería que conservaba. Sam y Mary permanecían sentados en la cama tras ella, ataviados con sus mejores galas. Sam había conseguido mantener su camisa inmaculada durante toda la mañana, todo un logro para él. Y Mary había permitido que Clara trenzara su cabello sin la menor queja. ¿De verdad te vas a casar, mamá?, preguntó Sam por 5ª vez esa mañana. Sí, mi amor. Clara se giró para mirarlos arrodillándose hasta quedar a su nivel. Pero necesito que entiendan algo importante. El señor Holt y yo nos casamos para formar una familia juntos. Esto no significa que los ame menos a ustedes ni que ustedes deban amarme menos a mí. Se convertirá en nuestro papá, susurró Mary. Clara meditó su respuesta con cuidado. Será el esposo de mamá lo que lo convierte en parte de nuestra familia. Si algún día desean llamarlo papá, estoy segura de que le alegraría, pero no tienen que hacerlo hasta que estén preparados. ¿Podemos seguir hablando de nuestro verdadero papá?, preguntó Sam, con una voz que denotaba una preocupación desgarradora. Por supuesto, mi amor. Clara los envolvió en un abrazo. Su papá siempre será su papá sin importar lo que suceda. Nadie podrá cambiar eso jamás. La ceremonia en la modesta capilla del pueblo resultó surreal en su sencillez. Clara recorrió el pasillo sin música ni flores, únicamente con los señores Calloway como testigos. El reverendo Tabor ofició con una eficiencia casi brusca, evidentemente ansioso por concluir la ceremonia. Thomas aguardaba en el altar con el mismo traje que había llevado aquel día a su puerta, su rostro una máscara de calculada serenidad. Cuando Clara se aproximó, él le ofreció su brazo, y ella percibió que sus dedos también temblaban levemente al tocarse. Las palabras rituales de la ceremonia fluyeron sobre ella como agua, conocidas pero extrañamente ajenas en la prosperidad y en la adversidad, en la abundancia, y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Ya había pronunciado estos votos anteriormente con otro hombre en circunstancias totalmente distintas. En aquella ocasión, su corazón rebosaba de amor y esperanza. Ahora, sin embargo, la embargaba una profunda gratitud mezclada con una inquebrantable determinación de hacer que esta unión funcionara. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, Thomas extrajo una sencilla alianza dorada que había pertenecido a su madre. Aunque resultaba demasiado holgada para el dedo de Clara, ella logró asegurarla deslizando debajo su antiguo anillo de matrimonio. Las dos alianzas se rozaban incómodamente entre sí, un recordatorio físico de lo complejo de su situación. «Puede besar a la novia»,
pronunció el reverendo Tabor, aunque su tono sugería cierta reticencia. Thomas se inclinó y depositó un beso en la mejilla de Clara, un gesto tan decoroso y ceremonioso, que bien podría haberse tratado de un simple saludo formal. Sin embargo, Clara percibió la calidez de su respiración sobre su piel, ese peculiar aroma a jabón y metal que parecía acompañarlo siempre, y algo se removió en su interior de una manera inesperada. «Felicitaciones», murmuró la señora Calloway, mientras abandonaban la capilla, aunque sus ojos brillaban con una curiosidad que Clara sabía pronto se convertiría en cotilleo. El pequeño grupo se dirigió hacia la herrería donde Thomas había dispuesto una modesta celebración, un guisopán recién adquirido en el pueblo, y té. Era la mesa más abundante que Clara había contemplado en meses, y tuvo que contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Sam y Mary se acomodaron en la rústica mesa de madera, observando con ojos curiosos lo que ahora sería su hogar. La vivienda de Thomas, aunque austera, se mantenía impecable, evidenciando la vida solitaria de su propietario durante años. Las ventanas carecían de cortinas protegidas únicamente por mantas clavadas para resguardarse del frío. No había cojines en las sillas, ni adornos florales, ni fotografías, ni ninguno de esos pequeños detalles que transforman una casa en hogar, pero al menos era cálida. Clara lo notó inmediatamente. El calor del fuego de la herrería mantenía el ambiente acogedor, un confort que su modesta cabaña jamás había experimentado. «¿Dónde dormiremos?», susurró Mary tímidamente. Thomas carraspeó. «Hay una habitación posterior que puede ocupar. No es espaciosa, pero tiene una cama confortable. Su madre ocupará el cuarto contiguo». Clara percibió que él no mencionó dónde dormiría, aunque asumió que tendría sus propios arreglos. Después de la comida, Thomas guió a Clara en un breve recorrido por la propiedad. Le enseñó el modesto jardín detrás de la casa donde podría cultivar hortalizas. Cuando llegara la primavera, el pozo que suministraba agua limpia y el cobertizo donde almacenaba sus útiles y materiales. «No es gran cosa», murmuró con las manos hundidas en sus bolsillos. «Es perfecto», respondió Clara. Se volteó para mirarlo, observando cómo él evitaba su mirada. «Thomas, gracias, sé que esto no es lo que habías planeado para tu vida». Él la miró entonces y por un instante Clara detectó algo en su expresión que la desconcertó. No era resignación, ni simple amabilidad. Era más bien como alivio. Tal vez no susurró, pero quizás es justamente lo que necesitaba. Esa noche, mientras arropaba a Sam y Mary en su nueva habitación, Clara escuchaba a Thomas moverse por la casa. Los sonidos resultaban extrañamente íntimos. El crujido de las tablas bajo sus pasos, el ruido sordo de sus botas al quitárselas, el suave chirrido de la puerta del dormitorio al cerrarse. Estaba casada nuevamente. Clara Holt, ahora no más Clara Jennings. Tenía un hogar cálido, alimentos en la mesa y la seguridad de que sus hijos estarían protegidos. Era más de lo que se había atrevido a soñar cuando Sam había hecho su desesperada petición apenas una semana atrás. Pero mientras yacía en su nueva cama, en su nueva habitación, en su nueva vida, Clara no podía evitar preguntarse qué clase de matrimonio habían forjado realmente ella y Thomas, y si algo auténtico podría surgir de unos inicios tan pragmáticos. Afuera el viento azotaba la herrería con su habitual intensidad, pero por primera vez en 2 años, Clara Jennings, ahora Holt, se durmió en una habitación cálida con el estómago satisfecho y con la certeza de que sus hijos estarían seguros al amanecer. Los primeros días de matrimonio transcurrieron en una cautelosa danza de cortesía y distancia. Clara despertaba antes del alba para preparar el desayuno mientras Thomas partía hacia la herrería apenas terminaba de comer. Los niños se movían entre ellos, como pequeños mediadores, procurando mantener intacta la delicada armonía que habían logrado establecer. Clara había encontrado su propio ritmo en la gestión del hogar de Thomas. Había innumerables tareas pendientes, prendas que requerían reparación, superficies que evidenciaban años de abandono y comidas que preparar con ingredientes que no había visto en mucho tiempo. Se entregó a las labores con una determinación inquebrantable, como si pudiera asegurar su lugar en esta nueva vida a través del trabajo incansable. Sin embargo, al 4.º día, la tensión latente finalmente emergió.
Clara estaba limpiando el pequeño despacho anexo a la herrería, un espacio que Thomas evidentemente había convertido en su santuario personal. El lugar albergaba una colección de libros más numerosa de lo que hubiera esperado de un herrero, y herramientas más delicadas, algunas aparentemente destinadas a trabajos minuciosos, distintas de los robustos instrumentos de la herrería principal. Fue al mover una pila de documentos del escritorio cuando descubrió la caja. Era pequeña, elaborada en madera de cerezo pulida con bisagras de latón, trabajadas con extraordinaria precisión. Clara intuía que no debería abrirla, pero al levantarla para reubicarla, la tapa se deslizó revelando su interior. Una fotografía desgastada pero visiblemente atesorada. Una joven de cabello a patillo oscuro y mirada dulce sosteniendo un bebé, en la parte inferior con caligrafía meticulosa. Margaret y Thomas Jure, 1872. Bajo la fotografía reposaba un diminuto vestido infantil de un amarillo suave y confeccionado a mano junto a un mechón de cabello atado con una cinta azul. Clara permaneció inmóvil, sosteniendo la caja sintiendo que había violado algo sagrado. Estos eran los recuerdos más íntimos de Thomas, los únicos vestigios tangibles que conservaba de la familia que el destino le había arrebatado. Y ella había... ¿Qué cree que está haciendo? La voz de Thomas resonó detrás de ella, gélida como el viento del invierno más crudo, y Clara se volteó para encontrarlo de pie en el umbral del estudio. Su rostro había perdido todo rastro de color, sus ojos clavados en la caja que ella sostenía, reflejando una mezcla de horror y furia contenida. Yo lo lamento profundamente. Clara cerró la caja con premura, aunque sabía que el daño ya estaba consumado. Solo estaba realizando la limpieza, se calló y no pretendía... Retírese. Su voz, aunque apenas audible, cortaba como el filo de una daga. Thomas, por favor, no fue mi intención. Retírese de aquí, ahora mismo. Clara depositó la caja con sumo cuidado sobre el escritorio y se dirigió hacia la salida, pero Thomas permaneció inmóvil bloqueando el paso. Permanecieron así tan próximos que ella podía distinguir las venas palpitantes en su cuello y el temblor de sus manos producto de la emoción contenida. Ha estado husmeando entre mis pertenencias. Las palabras brotaron entre dientes apretados. Esa habitación está vedada para usted. Comprendo perfectamente. Clara mantuvo la compostura en su voz, pese a que su corazón golpeaba como un tambor desbocado. No volverá a ocurrir. Thomas finalmente se apartó permitiéndole el paso, pero Clara sintió el peso de su mirada siguiéndola mientras se alejaba. El día transcurrió en un silencio opresivo, con Thomas evitándola completamente, mientras Clara batallaba con la culpa y un sentimiento que podría interpretarse como celos. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Clara encontró a Thomas sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café que se enfriaba frente a él. Su aspecto era de absoluto agotamiento, como si la jornada hubiera drenado su esencia vital. «¿Me permite sentarme?», preguntó Clara suavemente. Thomas no respondió, pero tampoco la rechazó, así que ocupó la silla frente a él. Estaba limpiando, comenzó. Sinceramente, no estaba fisgoneando ni intentando que ocupar el lugar de otra persona. Las palabras brotaron como un torrente incontrolable. Sé que esto es simplemente un acuerdo práctico, Thomas. Comprendo que amó profundamente a su esposa, que esta casa le perteneció a ella antes de ser mía, y que yo nunca seré más que una mera conveniencia. Thomas alzó la mirada en ese momento, y Clara detectó en sus ojos algo que jamás había percibido antes. Vulnerabilidad. No tiene idea sobre mi esposa. Está en lo correcto. No sé nada. Clara se inclinó hacia adelante en su asiento. Pero conozco el significado de la pérdida. Sé lo que significa amar a alguien con tal intensidad que cuando parten sientes como si te hubieran arrancado una parte vital de tu ser. Verá, mi esposo no sucumbió a causa de una fiebre. Falleció cuando el techo del granero se derrumbó mientras intentaba repararlo. Clara observó sus manos entrelazadas sobre la mesa. Había estado postergando las reparaciones durante meses debido a nuestra falta de recursos para materiales nuevos. Al final decidió intentar arreglarlo con lo que teníamos disponible.
Yo fui quien lo persuadió para que lo hiciera. El silencio se expandió entre ellos cargado con el peso de las confesiones. Durante el primer año después de su partida, Clara prosiguió. Me sentaba en su silla cada noche. Usaba su camisa de trabajo porque aún conservaba su aroma. Mantenía su navaja de afeitar en el mismo sitio junto al espejo, como si fuera a volver y necesitarla. ¿Y después? Entonces Sam preguntó, ¿por qué papá no había regresado a casa todavía? Y comprendí que mi dolor estaba desorientando a los niños, que me aferraba tan obstinadamente al pasado que descuidaba el presente. Thomas bebió un sorbo de su café frío, haciendo un gesto ante el sabor amargo. Margaret era todo lo que yo no era. Delicada donde yo era tosco, paciente, donde yo era impetuoso. Podía hacer florecer jardines en tierra yerma. Podía apaciguar a un caballo salvaje solo con sus palabras. Y cuando partió, me culpé eternamente. Me convencí de que si hubiera sido un mejor esposo, habría estado presente, que de alguna manera podría haber evitado su enfermedad o los habría salvado, o al menos habría estado junto a ellos en sus últimos momentos. Pero usted estaba trabajando proporcionando el sustento para su familia. Tomás dejó escapar una risa amarga. Eso es lo que me repito constantemente. Pero la verdad más profunda es que me marché debido a nuestras discusiones. Disputábamos sobre asuntos financieros, sobre nuestros planes futuros, sobre la posibilidad de trasladarnos más cerca del pueblo. Acepté el trabajo en el rancho impulsado por la ira, con el único propósito de probar algo. Y cuando finalmente regresé, me encontré con un mundo irreversiblemente transformado. Sí, la palabra emergió como un suspiro débil. Y desde entonces he estado habitando esta casa vacía, preservando cada detalle exactamente como estaba el día de mi partida, como si esta devoción pudiera devolverme lo que perdí. Clara observó atentamente su rostro, notando las profundas marcas de sufrimiento que el tiempo había tallado alrededor de sus ojos. Y ahora. Tomás hizo una pausa como si estuviera descubriendo una verdad reveladora. Ahora los pasillos vuelven a resonar con risas infantiles, la cocina se impregna nuevamente con el aroma del pan recién horneado. Y hay alguien que se preocupa lo suficiente como para debatir conmigo sobre la limpieza. No estaba debatiendo. Me estaba disculpando. No estaba aquí defendiendo mi posición. Existe una diferencia. Clara sintió una calidez expandiéndose en su pecho. Y eso es positivo. Es sincero. Tomás se reclinó en su asiento. Margaret nunca debatía conmigo. Jamás me desafiaba. Nunca me impulsaba a crecer. A veces me cuestionaba si realmente me conocía, o si simplemente amaba la imagen que había construido de mí. Quizás ella amaba su verdadera esencia y usted simplemente no podía percibirla. Tomás la contempló detenidamente. Usted tiene esa cualidad. ¿Cuál expresar precisamente lo que necesito escuchar, incluso cuando no coincide con lo que deseo oír? Antes de que Clara pudiera responder, un grito proveniente del dormitorio infantil los sobresaltó. Corrieron para encontrar a Mary sentada en la cama llorando, mientras Sam intentaba torpemente consolarla. Tuvo una pesadilla, explicó Sam, sobre el hombre malvado que viene a llevárselos. Clara se sentó en el borde de la cama y envolvió a Mary en sus brazos. Shh, mi amor. No existe ningún hombre malvado. Estás a salvo. ¿Lo prometes? Mary sollozó contra el hombro de su madre. Lo prometo. Para asombro de Clara, Tomás se aproximó y se arrodilló junto a la cama, colocándose al nivel de los ojos de Mary. ¿Sabes una cosa pequeña? Su tono era delicado, más suave de lo que Clara jamás le había escuchado. Los herreros disponemos de instrumentos especiales para mantener alejados a los malvados. Tenemos cerraduras resistentes, puertas robustas y martillos enormes. Mary alzó su mirada hacia él, sus lágrimas comenzando a cesar. En serio. Y ahora que viven en esta casa, es mi responsabilidad garantizar su seguridad. Entendido. Mary asintió con seriedad. Entendido, perfecto. Ahora vuelvan a descansar los dos. Y si tienen más pesadillas, pueden buscarnos. Buscarnos, repitió Sam. Y Clara pudo distinguir el brillo de esperanza en su mirada. A su madre y a mí, confirmó Tomás. Porque así funcionan las verdaderas familias. Se protegen mutuamente.
Mientras regresaban a la cocina, Clara se encontró batallando con sentimientos inesperados. Había accedido a este matrimonio buscando protección y estabilidad. No había anticipado experimentar momentos de auténtica conexión, vislumbres de lo que una familia verdadera podría significar. «Gracias», murmuró mientras volvían a sentarse. «¿Por qué? Por llamarnos familia». Tomás la observó detenidamente, y Clara notó algo transformándose en su semblante. Tal vez pronunció pausadamente: «Es momento de comenzar a comportarme como tal». ¿Qué quiere decir eso? Significa que dejo de refugiarme en el pasado y empiezo a construir algo nuevo. Hizo una pausa. Significa que usted deje de disculparse por existir y comience a hacer suyo este hogar. Clara sintió las lágrimas amenazando con brotar. Incluso si me equivoco. Incluso si ocasionalmente toco cosas que no debería. Especialmente entonces. Tomás extendió su mano sobre la mesa y tras un momento de duda, Clara colocó la suya sobre ella. Porque así es como dos desconocidos aprenden a confiar el uno en el otro. Sus manos permanecieron entrelazadas por un instante ásperas y marcadas por el trabajo diario, pero reconfortantes. Y por primera vez desde que se casaron, Clara se permitió considerar que quizás, solo quizás, habían descubierto algo valioso que merecía construirse entre los dos. La primavera arribó antes de lo esperado a Wyoming ese año, como si la propia naturaleza hubiera decidido que la familia Holt ya había enfrentado suficientes adversidades. La nieve se transformó en riachuelos melodiosos que fluían por las calles del pueblo, y los primeros brotes verdes comenzaron a emerger del suelo todavía frío en el jardín trasero de la herrería. Clara se encontraba arrodillada entre los surcos que había excavado esa mañana, sembrando las semillas de hortalizas que Tomás había adquirido en el pueblo. Sus manos, anteriormente delicadas por la falta de trabajo físico, ahora estaban encallecidas y vigorosas. Había encontrado su lugar en esta nueva vida, un sentimiento de pertenencia que había ido creciendo paulatinamente durante los meses de invierno. El eco de risas proveniente de la herrería captó su atención. Sam estaba allí con Tomás, aprendiendo a manejar el fuelle mientras éste forjaba una herradura. En las últimas semanas su hijo había comenzado a seguir a Tomás, como si fuera su sombra, fascinado por cada golpe del martillo, cada chispa que saltaba del yunque. Y Tomás, para asombro de Clara, había resultado ser un instructor paciente, enseñando a Sam los aspectos más seguros del oficio, con una dulzura que provocaba una cálida sensación en el pecho de Clara cada vez que lo observaba. «Mamá, mira». Mary corrió hacia ella desde la casa, sus brazos repletos de flores silvestres que había recolectado del prado detrás de la propiedad. Su hija, antes tan reservada y silenciosa, ahora irradiaba una seguridad que Clara apenas había percibido desde el fallecimiento de su padre. «Son preciosas, mi amor». Clara se limpió las manos en su delantal y tomó algunas flores para examinarlas. «¿Por qué no las colocamos en agua y las ponemos en la mesa para la cena?» «¿El señor Tomás cenará con nosotros otra vez?», preguntó Mary, y Clara percibió la ilusión en su voz. «Por supuesto». La respuesta brotó naturalmente, pues se había convertido en una realidad cotidiana. Las cenas en familia se habían transformado en el momento más especial del día para Clara. Instantes preciados, donde los cuatro se reunían alrededor de la mesa para compartir las vivencias del día, los sueños del mañana, y esas pequeñas intimidades que convertían a un grupo de personas en una verdadera familia. El sonido de cascos aproximándose por el sendero hizo que Clara se incorporara resguardando sus ojos del sol vespertino. Un jinete se acercaba, y conforme la distancia se acortaba, distinguió la silueta inconfundible del Sheriff Price. Su cuerpo se tensó instintivamente, una reacción heredada de los meses vividos con el temor a las visitas oficiales. El Sheriff Price descendió de su montura y se dirigió hacia ella, retirando su sombrero con respeto. Era un hombre íntegro. Clara había aprendido a comprenderlo, pero también sabía que era alguien que cumplía con sus obligaciones independientemente de sus sentimientos personales. Señora Holt, el uso de su apellido de casada aún la sorprendía ocasionalmente. «Se encuentra su esposo en casa, está en la herrería».
Clara se despojó de sus guantes de jardinería. ¿Ocurre algo, sheriff? No, señora. Todo lo contrario, de hecho. Una sonrisa sutil se dibujó en sus labios. Solo traigo algunos documentos para completar asuntos oficiales que necesitan finalizarse. Tomás emergió de la herrería con Sam a su lado, ambos llevando las marcas de su labor en su vestimenta y manos. Clara observó cómo Tomás instintivamente colocaba una mano protectora sobre el hombro de Sam, un gesto que se había vuelto tan natural que dudaba que alguno de ellos fuera consciente de realizarlo. Sheriff Price saludó a Tomás acercándose con expresión cautelosa pero no hostil. ¿En qué puedo servirle? Solo estoy cerrando algunos asuntos pendientes, Holt. El sheriff extrajo un documento doblado de su bolsillo. Parece que cierta deuda que venía siguiendo ha sido completamente liquidada. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Deuda, la que su difunto esposo había dejado pendiente. Las facturas médicas, los materiales para el granero, los impuestos sin pagar. Todo está saldado. Clara se volvió hacia Tomás, quien mantenía la mirada fija en el suelo. ¿Tomás? ¿Fuiste tú? Un esposo se encarga de las deudas de su familia, respondió con sencillez. Es lo que corresponde. Pero eran deudas enormes. Jamás hubiera imaginado. No tenías que imaginar nada. Tomás alzó la vista hasta encontrarse con sus ojos. Quería hacerlo. El sheriff Price carraspeó. Hay algo más. Extrajo otro documento. Los papeles de adopción si les interesa. Para hacer todo más formal. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Adopción. Tomás adoptando legalmente a Sam y Mary, haciendo los suyos no solo en el corazón, sino también ante la ley. ¿Qué opinan los niños, docos? Tomás preguntó mirando a Sam, quien había estado atento a cada palabra. Sam se irguió con esa madurez que a veces lo hacía parecer mayor de lo que era. ¿Significa que serías nuestro verdadero padre? Significaría que serían mis hijos de verdad en todos los sentidos importantes, y podríamos quedarnos aquí para siempre. Nadie podría separarnos nunca. Nadie, afirmó Tomás. ¿Jamás? Sam miró a Mary, quien asintió enérgicamente. Entonces sí, eso queremos. Está decidido. El sheriff Price sonrió sinceramente por primera vez desde que Clara lo conocía. Tendré los documentos listos la próxima semana. Después de que el sheriff partió, la familia permaneció en el jardín, sintiendo el peso del momento como una bendición. Clara contempló los rostros que la rodeaban. Sam radiante de una felicidad que no había visto desde antes del fallecimiento de su padre. Mary rebosante de alegría. Y Tomás, con una expresión de serena satisfacción que transformaba completamente su rostro. Bueno, dijo Clara, finalmente parece que esto nos convierte en una familia real. Creo que ya éramos una familia real, respondió Tomás. Esto solo lo hace oficial. Esa noche, cuando los pequeños ya dormían en su habitación recién ampliada por Thomas, durante los gélidos días de febrero, Clara y él se encontraban sentados en el porche trasero, contemplando el espectáculo de las primeras estrellas que salpicaban el cielo oscurecido. ¿Te arrepientes?, susurró Clara. De todo esto, Thomas meditó la pregunta con esa meticulosidad que caracterizaba cada aspecto de su vida. De haberme casado contigo, de adoptar a tus hijos, de transformar mi silenciosa casa en un hogar rebosante de risas, discusiones y calcetines diminutos, apareciendo en los lugares más insospechados, sí. No. La respuesta brotó sin titubeos. ¿Y tú? Lamentas haber buscado ayuda en un gruñón desconocido. Clara esbozó una sonrisa. No eres tan cascarrabias como pretendes aparentar. No lo soy. Eres bondadoso y paciente, y albergas tanto amor que desborda tu ser. Thomas giró para mirarla, y bajo la tenue luz estelar, Clara distinguió en sus ojos algo que le cortó la respiración. Era esa misma mirada que había notado furtivamente durante las últimas semanas. Cálida, dulce y completamente distinta de la cortesía formal con la que iniciaron este matrimonio. Clara comenzó con voz entrecortada. Esto que compartimos no es lo que ninguno planeó. No concordó él, sintiendo su corazón acelerarse. Pero es hermoso, es auténtico. Y yo se detuvo como buscando las palabras precisas.
Me he enamorado de todo esto, de esta vida que construimos juntos, de las risas infantiles que llenan mi casa, de la mujer, que transformó mi existencia vacía en algo significativo. Thomas, sé que esto empezó como un acuerdo, como algo meramente conveniente, pero en algún momento, sin darme cuenta, dejó de ser una simple conveniencia para convertirse en una necesidad tan vital como el aire que respiro. Clara sintió lágrimas de felicidad deslizándose por sus mejillas, lágrimas de alivio de un amor que había florecido tan gradualmente que apenas había notado su magnitud hasta este momento. Yo también, susurró ella. Me enamoré profundamente de ti también. Thomas extendió su mano con delicadeza, y cuando Clara entrelazó sus dedos con los suyos, él la atrajo suavemente hacia su cuerpo. Cuando sus labios se encontraron, no fue el beso ceremonial y distante de su boda. Fue el beso de dos almas que habían descubierto un tesoro invaluable e inesperado entre los fragmentos de sus vidas anteriores. Al separarse, Thomas apoyó su frente contra la de ella, la compartiendo un momento de intimidad perfecta. ¿Entonces estamos de acuerdo? ¿Este matrimonio de conveniencia ha cumplido su propósito inicial? Clara rió su risa melodiosa, resonando como el murmullo de un arroyo cristalino. Creo que ha evolucionado en algo mucho más significativo. ¿Y qué sería eso? Un matrimonio nacido del corazón. Clara se acurrucó contra él, sintiendo cómo sus brazos la envolvían con una firmeza que hablaba de eternidad, de compromiso inquebrantable, de un amor que había germinado lentamente pero con raíces profundas e inamovibles. Elegimos esto, Thomas. Elegimos amarnos mutuamente. Elegimos ser una familia. Elegimos crear algo extraordinario desde nuestros inicios fragmentados. Desde el interior de la casa se escuchó la voz de Mary entre sueños, seguida por los suaves murmullos tranquilizadores de Sam. Los sonidos característicos de una familia unida, de un hogar verdadero, de una vida que merecía ser vivida plenamente. Sí, murmuró Thomas contra su cabello. Elegimos esto. Y bajo el manto estrellado de Wyoming, con un futuro prometedor extendiéndose ante ellos, como un jardín fértil esperando ser cultivado. Clara y Thomas Holt se abrazaron aferrándose tanto el uno al otro, como a la extraordinaria familia que habían forjado a partir de la más simple y desesperada de las súplicas. Comenzaron como desconocidos unidos por necesidad. Se transformaron en compañeros unidos por respeto mutuo. Y finalmente eligieron convertirse en una familia unida por amor. Un amor que no surge como un relámpago, sino que crece como las semillas en el jardín de Clara. Paulatinamente, constantemente, hasta que un día despiertas y descubres que has cultivado algo hermoso y duradero que florecerá eternamente. A continuación te esperan dos historias fascinantes. Simplemente selecciona la imagen que prefieras y comenzará la reproducción.